Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos aquí a otra edición más de este su programa Los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales y que usted podrá seguir posteriormente en nuestro canal de YouTube, Carmen de Cañate, Ministerio Espíritu Jesucristo, Imperio de Vida. Así que reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñennos durante este tiempo, donde vamos a continuar, cielo, desarrollando un tema de singular importancia para todos nosotros en nuestra formación y nuestra edificación como hijos de Dios. Cielo. Claro que sí. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos en la recta final de lo que es esta serie de programas en donde el Señor se ha glorificado de una manera poderosa en medio nuestro. Y estamos contentos y agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor está haciendo. Amén. En medio nuestro, por la oportunidad que nos da de compartir junto a ustedes la palabra del Señor y llevar esas enseñanzas que nos hacen renovar el entendimiento, nos permiten comprender algunos aspectos que la Biblia nos enseña y que nos permite estar apercibidos frente a todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Bueno, Benito, hoy vamos a hablar, como ya nos los han pedido, vamos a hablar lo que es la apostasía. Amén. Vamos a hablar sobre este tema tan medular que la Biblia nos habla y nos ilustra sobre los últimos tiempos y cuáles son las características, cuáles son las señales que nos muestran que estamos en los últimos tiempos donde muchas personas apostatarán de la fe, apostatarán de la verdad, de la palabra del Señor, escuchando pues doctrina de demonios o sutilmente introduciéndose falsas enseñanzas. Amén. Falsos profetas, falsos maestros, porque es muy sutil. Así es. Dentro de las congregaciones y enseñarán cosas que van contra la palabra del Señor. Por eso quédese con nosotros, vamos a hablar de la apostasía, Benito, y todo lo que tiene que ver con este tema de mucha y singular importancia, y vamos a ver esas características de la apostasía y de los apóstatas en este tiempo. Así Benito. Así es, queridos hermanos. Cuando nosotros nos vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 29 y verso 31, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en ese tiempo y le advierte sobre un tema que será desarrollado muy profundamente a lo largo de las epístolas paulinas. También lo va a desarrollar el apóstol Juan en las cartas juaninas, lo va a tocar Pedro y lo va a tocar Judas también simultáneamente, y es un tema que es algo recurrente y que es un llamado de atención para nosotros, la iglesia, de estar apercibidos sobre lo que representa la apostasía. Nosotros nos vamos a Hechos capítulo 20, versos 29 y 31. La palabra nos dice de la siguiente manera. Escribe Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo, en la pluma de Lucas, que escribe Hechos de los Apóstoles para Teófilo, está diciéndole a la iglesia en ese momento, en Mileto, le está advirtiendo sobre una situación a la que la iglesia se va a tener que enfrentar, quiéralo o no quiéralo. Y le advierte claramente de que después de la partida de él, del apóstol Pablo, entrarán lobos rapaces, que es una descripción, es una metáfora de la naturaleza del individuo entre carne y ser espiritual, que va a entrar dentro de las congregaciones y que va a tener una sola finalidad, que va a ser hacer cosas perversas, hablar cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y obviamente cuando hablamos de cosas perversas estamos hablando de cosas contrarias a la palabra, contrarias a la sana doctrina, pero que van a tener la particularidad de que van a ser engañosas y que por ser dirigidas por personas que van a compartir en principio la misma fe, van a estar en la misma comunidad, va a ser muy difícil para las personas decirle no o en confrontarlas, sino que van a abrir los oídos para escuchar
esas palabras perversas que van a arrastrarnos y a separarnos de la sana doctrina. Y Pablo le advierte que estas cosas van a ocurrir y le dice a la iglesia, tienen que velar. Tienen que velar, ¿por qué? Porque estas cosas se van a presentar frente a ustedes y ustedes van a tener que tomar una posición frente a estas falsas enseñanzas, frente a estos falsos maestros que van a tratar de desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Esto se da en Hechos de los Apóstoles en Mileto y posteriormente nosotros lo vimos en el versículo que se convierte en que ha sido el cabeza de este tema con respecto a los maestros de maldad en la carta a Timoteo capítulo 1 verso 4 verso 1, donde Pablo, hablando de los últimos tiempos, dice y predice la apostasía en ese versículo 1 del capítulo 4 1 de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces nos quedamos en apostatarán. Inmediatamente cuando surge esta palabra apostasía, uno dirá, cielo, pero ¿qué significa apostasía? Apostasía viene de un término griego conjugado por dos terminologías, apos y sia, que nos hace referencia a separarse o apartarse de un lugar o de una creencia o de una persona. Entonces nos estamos dando cuenta que un apóstata es alguien que estaba en un lugar, seguía una enseñanza y luego se aparta de esa enseñanza, lo que no significa que necesariamente se aparte del lugar en donde está. Entonces se aparta de la enseñanza y al apartarse de la enseñanza uno dirá, bueno, pero el apóstol individualmente, ¿qué mal puede hacer? Hay muchas personas que se vuelven atrás. No, pero la naturaleza del apóstata no es solamente apartarse de la enseñanza, apartarse de la doctrina y apartarse del camino, sino arrastrar a otros tras su manera de pensar y su manera de ver el evangelio. Ese es el problema y eso es lo que convierte a la apostasía en una especie de fenómeno espiritual que es una de las señales fundamentales de los últimos tiempos, como nos dice este mismo versículo 1 del capítulo 4 primera de Timoteo, cuando dice que en los últimos tiempos. Pablo vendrá nuevamente sobre este tema y lo dirá de una manera categórica a la iglesia en Tesalónica, en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando les habla con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y les advierte que esa venida no se dará hasta tanto, primero que todo, se haya dado la apostasía y se haya manifestado el misterio de la iniquidad. Dos conceptos que son fundamentales para los entendidos en los tiempos, en este tiempo. Conocer lo que es la apostasía y lo que es el misterio de la iniquidad, porque sobre esas bases son las que nosotros podemos advertir si este es el tiempo o este no es el tiempo o simplemente es una antesala al tiempo que ha de venir. Y la apostasía es una señal marcada permanentemente y el misterio de la iniquidad es otra señal marcada que nosotros podemos distinguir únicamente conforme a la palabra y conforme a la dirección del Espíritu. Cielo. Es importante lo que acabas de decir porque son las señales de los últimos tiempos, Amén. Estos tiempos peligrosos de la cual el apóstol Pablo y estos grandes hombres de Dios nos han señalado. Y es interesante porque dice que entrarán lobos rapaces dentro de las congregaciones para desviar, para alejar a la persona de la verdad de la palabra. Entonces hay una lucha no solamente entre lo que es la naturaleza de Dios en el hombre y lo que es el ADN del diablo, Amén. como lo hemos señalado en los programas anteriores, sino que también hay una lucha entre el espíritu de verdad, el espíritu de mentira y lo que es la apostasía. Nosotros tenemos que comprender eso para estar apercibidos y que no nos pase como le pasó en los tiempos de Oseas, que el pueblo pereció por falta de conocimiento, fue destruido porque le faltó conocimiento y no obedecieron a la verdad de la ley o de la enseñanza de nuestro Señor. Y mira, es fundamental conocer lo que el apóstol, el siervo Judas, Amén. ¿verdad? Nos enseña en el versículo 3, analizando esto de la apostasía,
dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así Entonces, es interesante porque Judas es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el tiempo y líder de la iglesia primitiva. Amén. Y él está diciendo que hay una necesidad de contender ardientemente por la fe. Y cuando nosotros vamos a analizar este término contender ardientemente, estamos hablando del término agonizar, del verbo compuesto agonizar. Y en este tiempo presente, pues a nosotros significa que va a haber una lucha continua, Benito, una lucha continua contra las falsas enseñanzas, una lucha continua del cristiano entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, Amén. Entre lo que es la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, entre la falsedad y la verdad del evangelio. Entonces, por eso Judas dice encarecidamente que es necesario que nosotros no menguemos frente a los embates de estas falsas enseñanzas, de estas mentiras, sino que agonicemos, que lo hagamos con pasión, y sumergidos en medio de esta lucha, porque no solamente nosotros somos líderes en nuestra iglesia, líderes ministeriales, sino que también somos líderes familiares y muchos dependen de nuestra ardiente contención por salvar o rescatar aquellas personas que se están alejando de la sincera fidelidad a Dios, que se están alejando de las enseñanzas establecidas en la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, no te apartes de la sana doctrina. Amén. Predica la sana doctrina. Sé tú de testimonio, de ejemplo en medio de todas las circunstancias. Así que vemos, Benito, que es fundamental en este tiempo para nosotros lo que tú acabas de decir, discernir las señales, discernir y reconocer estas señales de apostasía en medio de nosotros, porque la Biblia no nos oculta que no solamente en los tiempos de la iglesia primitiva eso iba a ocurrir, sino en los últimos tiempos, en los tiempos peligrosos. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta este punto de contender ardientemente de la fe, porque en el versículo 4 dice la razón por la cual hay que contender ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Judas nos proporciona a nosotros características fundamentales de la apostasía, características y de los maestros apóstatas. Porque Benito, si hemos hablado de maestros del mal, hemos hablado de doctrina de demonios. La manifestación física es el maestro. La apostasía es toda la plenitud de esas. Su obra manifiesta. Es la obra maestra de la maldad. Así es. Así como nosotros somos, como hijos de Dios, la obra maestra, la hechura de Dios. Amén. En Cristo Jesús, así el apóstata es aquella obra tallada, inspirada, planificada por el mal para torcer la verdad de Dios. Porque Carmen nos va a entrar en una descripción muy detallada que nos va a permitir a nosotros identificar al apóstata y la apostasía, cómo se está moviendo y es importante precisar dos puntos fundamentales. Primero, la apostasía es una señal que únicamente podremos advertir los hijos de Dios, porque es una señal que se va a dar en la iglesia. ¿Ok? No es una señal que se va a dar en el mundo, porque el mundo ya está bajo el maligno, el mundo está bajo falsas creencias, el mundo está bajo falsas enseñanzas, sino es una señal que se va a dar dentro de la iglesia. Así que no busquemos y no pretendamos buscar esa señal de apostasía fuera de la iglesia, porque está dentro, primer elemento. Segundo elemento, la apostasía representa
el avance y la filtración de la estrategia de las tinieblas en la iglesia. Y es interesante que nosotros lo veamos. ¿Por qué razón? Porque la apostasía representa lo que la quinta columna en la estrategia militar es. La quinta columna fue inaugurada, se dice, por Adolfo Hitler y por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que suponía filtrar al enemigo con simpatizantes que parecían ser patriotas del enemigo, pero que en realidad respondían a los nazis, para poder quebrar desde adentro al enemigo, de manera tal que cuando las tropas nazis avanzaban, el enemigo no podía pelear con toda su fuerza, porque la quinta columna, los infiltrados nazis que parecían ser polacos, que parecían ser húngaros, que parecían ser ucranianos, se encargaban de partir la resistencia y facilitaban que el enemigo, el ejército nazi, pudiese conquistar esa nación y ese pueblo. Eso es la apostasía. Por eso es interesante cómo se escribe de la apostasía en un momento, hermanos, cuando estos apóstoles, cuando estos hombres de Dios escriben sobre la apostasía, el cristianismo era considerado en ese momento una secta judía. Es decir, era un número muy pequeño de personas. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un número tan pequeño de personas era tan importante para Satanás, que tenía el dominio del mundo, que se dedicó tiempo a ver cómo lo filtraba? Porque él sabía el mensaje de salvación que ese pequeño grupo de personas llevaba. Nosotros tenemos que llevar un mensaje a un mundo que está bajo tiniebla. Y ese mensaje es: Cristo vive. Ese mensaje es que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo viene de nuevo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. ¿Y qué es lo que trata de hacer Satanás y la tiniebla? Evitar que ese mensaje pueda ser llevado, y que si sale de la iglesia salga totalmente torcido, para mantener las cosas en el mismo estado. Esos son los dos elementos que nosotros tenemos que tener presente en medio de lo que vamos a ver a continuación. ¿Cielo? Sí, porque Judas le dice a la iglesia que le era necesario escribir acerca de la salvación común. Amén. O sea, el tema Aleluya. realmente urgente por la cual contender es que no perdieran la fe que trae salvación. Así es. La fe que obra por el amor, la fe que obra por la fe por el amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que nos trae salvación y vida eterna. Entonces es interesante porque Judas nos da también algunos pantallazos acerca Amén. de la apostasía, y lo primero que nos dice, oigan hermano, lo mismo que dijimos la semana pasada: la sutileza de Satanás. Así es. La sutileza del diablo. Vimos el ADN del diablo. El diablo es sutil. Sí. Él no se va de frente contra nosotros los cristianos, contra la verdad de Dios, como tú lo señalaste. Lo vemos en la tentación de Jesús. Él mezcla la verdad con una mentira para poder entrar y hacer estrago. Entonces Judas utiliza una frase fundamental que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No entraron directamente a enseñar a algo torcido o algo falso, mostrándolo evidentemente. Sutilmente, como una culebra, se arrastran y empiezan a operar de una manera que el apóstol Judas empieza a describir como la entrada de los apóstatas en la iglesia. Y es interesante porque en el griego este término han entrado encubiertamente describe la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente se infiltra en la mente de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. Así mismo es. Imagínense ustedes la sutileza de esos que entran encubiertamente, que dice que entran de lado, no entran de frente, entran por la parte de atrás. Es una descripción demoníaca. Aleluya. Por eso yo digo que esto no ha acabado aquí, hermano, para poder ver algunas cosas que se mueven en las tinieblas. Amén, amén. Y en la oscuridad. Amén. Dice que entran furtivamente y que son difíciles de detectar. No lo vamos
a detectar, porque un hermano o una persona, un nuevo convertido que viene, porque es muy diferente, un maestro de apostasía o un maestro de maldad, a una persona que desconoce la palabra del Señor y la va a aprender y va a aprender en el camino a conocer la verdad. Exactamente. No es lo mismo una persona que tiene años con estudios bíblicos, teológicos, porque la mayoría del apóstata es conocedor de Biblia, así es, conocedor de la verdad, y en un momento lo vamos a ver, en un momento se desvía, amén, se aleja, porque Satanás sutilmente lo agarra y lo utiliza. Entonces es interesante porque la persona apóstata que entra encubiertamente, lo único que quiere es infiltrarse en la mente de aquellos que desconocen, porque no, en los que conocen la verdad no va a operar un apóstata. No. Va a entrar en los débiles, por la retaguardia. Va a venir Amalek y en aquellos cansados. ¿Cómo se reúne todo lo que hemos enseñado a lo largo de los años? Entonces vemos claramente que tiene la astucia de un abogado. Exactamente. No es el abogado de nosotros, amén, pero tiene la astucia de un abogado. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y tiene los argumentos inteligentes para decir, coherentes, lógicos, racionales, para decir y torcer la verdad del Señor. Así es. Y por eso Judas tiene que describirlo por razón de lo peligroso que es un pensamiento apóstata o un pensamiento o un espíritu de error. Yo recuerdo que una vez yo le pregunté al apóstol Ruiz, amén, le pregunté, pastor, pero ¿por qué suceden estas y estas cosas dentro de las iglesias? ¿Por qué no podemos ayudar a ese hermano que por muchos años está aquí, pero tiene ideas, pensamientos contrarios a la palabra del Señor? Dice el apóstol Ruiz, Carmencita, porque lo más difícil de sacar de la vida humana es el espíritu de error. No es un demonio, no es liberación de una posesión, es el espíritu de error de aquella persona que cree que está en la verdad, pero con sus actos niega su eficacia, ¿verdad? Y cuando tiene ese pensamiento de error, que cree que es la verdad, no solamente se infecta a la persona, sino que infecta y contamina a muchas personas a su alrededor. Por eso Judas decía que era necesario. Mira, hay un gran teólogo que habla sobre este peligro y dice, tan hábil es el error en imitar la verdad, que los dos están siendo constantemente confundidos el uno con el otro. Confunden la verdad con el error y el error con la verdad. Porque una persona con espíritu de error o que se ha venido alejando de la verdad del Señor es aquella persona que cree que todo lo que dice es correcto, y cuando tú le muestras la verdad, dice que es error. Es error, exactamente. Entonces viven en una confusión permanente. Es que lo vemos en la vida del propio apóstol Pablo, por ejemplo en la iglesia de Corintios, donde Pablo era calificado como el que estaba mal, y los otros eran los que estaban bien. Lo vemos en la vida del apóstol Juan, donde Juan era el calificado como mal, y el otro se tomaba la atribución de prohibir que se reunieran con Juan, de impedir que los enviados de Juan llegaran a la iglesia. Entonces nos damos cuenta, si tuvieron la capacidad de aún enfrentar a estos apóstoles y desafiar a estos apóstoles y decir que esos apóstoles estaban mal, que estaban en el error, imagínense la magnitud de este espíritu de error y lo que es la apostasía. Es interesante lo que tú acabas de decir, porque, Benito, en estos tiempos amén, se necesita, por eso que hablamos de los entendidos en definitivamente los tiempos, porque en estos tiempos se necesita tanto el discernimiento para saber quién es Caín y quién es Abel. Opa. Si entre los hermanos, ¿cómo tú sabes quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es Caín y quién es Abel? Y Pablo lo señala de una manera categórica en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13 y 14. Aleluya. Dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los apóstatas no aparecerán exteriormente como gente mala. No, en absoluto. No, ni con palabras escandalosas de herejía y de enseñanzas raras. Serán sutiles. Es más, era lo que hablábamos en los programas anteriores. Sí. Hablarán confites a nuestro ego para desviarnos de la palabra, porque la palabra nos confronta con el pecado. Amén. Y con nuestros errores. Pero el obrero fraudulento, amén, o el falso apóstol o ese apóstata hablará bonito a tu corazón o a tu ego, sí, para decirte, ese pastor o ese líder que te está redarguyendo por el Espíritu está mal, tú estás bien, yo te comprendo, no sé por qué te atacan tanto. ¿Por qué? Porque hablará sutilmente, entrará y no negará la verdad abiertamente. Es prácticamente, hermanos, el apóstata es, si los que nos han seguido a los pies del maestro a lo largo del tiempo, saben, el apóstata es un espíritu de Absalón, con un espíritu de Aitofel, con un espíritu de Amalet, con un espíritu de Jezabel, con un espíritu, todo es Babilonia, Grecia, todo junto, integrado en el apóstata. Ese es el apóstata. Y es interesante porque siempre la persona o el espíritu, amén, de apostasía, sí, siempre torcerá la verdad y la ajustará a sus propios planes. Correcto. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender que nosotros como líderes o como siervos no podemos ceder. Conociendo la verdad de la palabra, no podemos ceder frente a la mentira y el engaño. Aleluya. No. Eso entonces inmediatamente, cielo, nos va a llevar a todos nosotros a un aspecto fundamental. No es el cuidado con nuestra propia formación. Por eso es que Pablo le exhorta a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Así es decir, es. Nosotros permanentemente tenemos que estarnos examinando. Nosotros permanentemente tenemos que estar procurando vivir santamente delante de la presencia del Señor, erradicar toda iniquidad de nosotros. No, porque Pablo se lo dice en Hechos de los Apóstoles. Es más, muchos de ustedes van a hacer eso. Pablo le está diciendo a la gente de Mileto que se van a infiltrar, pero también le está diciendo, aún ustedes mismos pueden caer en convertirse en esos lobos rapaces. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y tenemos que procurar permanentemente examinarnos y darnos cuenta. Miren el versículo 16, Judas, cómo lo describe conforme a lo que Carmen nos está enseñando. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Nosotros tenemos que morir cada día a nosotros mismos. Porque si nosotros no morimos cada día a nosotros mismos, nuestro ego está a flor de piel. Y lo que le gusta al ego, la adulación. Adulación. Sí. Al ego, cuando al ego tú le dices los aplausos. Los aplausos, no hay ninguno como tú. Tú eres el mejor de los mejores. El ego, hermano, el ego se crece. Entonces nosotros tenemos que mantener al ego. El enemigo que nosotros tenemos con él es mantener al ego abajo, cargando la cruz. Es interesante porque hay un pensamiento, amén, teológico muy particular que dice, las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones de la verdad. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo habla del misterio de la iniquidad. Amén. Porque las peores formas de iniquidad es cuando torcemos la verdad. Así es. Pervertimos la verdad de Dios. Amén. Cambiamos la verdad de Dios por la astucia del hombre, por la falsedad de Satanás, por la mentira y el engaño del diablo. Amén. Y entonces, por eso es importante lo que tú acabas de decir. Judas lo describe a los apóstatas, dice, lo primero que dice, la primera característica es hombre impío. Aleluya. Impío es no santo. Exactamente. No consagrado, no separado.
por más que se diga hijo, por más que se diga siervo, por más que se diga su impiedad, su cualidad, su característica principal es la impiedad. Y comete actos y es interesante, cielo, dentro del término de la impiedad, para que nosotros lo comprendamos, pero Pastor Escañate, pero si es impío, bueno, es fácil identificarlo. Un momento, hermano. No es fácil identificarlo, porque una de las características fundamentales de la apostasía es el disfraz. Y una de las preocupaciones del apóstata es proteger su imagen. Por eso el apóstata se cuida de que nadie se dé cuenta cómo es él realmente. O cómo vive, o cómo actúa, es cuando no está en la iglesia, cuando no está en el trabajo, cuando no está frente a las cámaras. Él se cuida de que nadie se dé cuenta. Hay que protegerlo. Tal vez un ejemplo lo puede ser el político. El político tiene que proyectar una imagen de que él le preocupa al pueblo. Pero cuando la cámara se queda abierta sin que el político se dé cuenta, el político se burla del pueblo, maldice al pueblo, y cuando ya todo el pueblo se dio cuenta, ya todo el mundo sabe quién es el político. Ese es el apóstata. El apóstata trata de cuidarse, de que nadie se dé cuenta. Por eso, descubrir la impiedad se convierte en un trabajo difícil. Por eso, en la iglesia se requiere el discernimiento de espíritu y se requiere algo que ha sido tan golpeado, tan tergiversado por los de afuera y por los de adentro, que es el ministerio profético. Eso es lo que realmente nos permite en un momento descubrir la apostasía y el oficio profético conforme a la verdad. Amén, y conforme a la esencia de la verdad. Sí, porque el apóstata se tira de una vez a agarrarse y a convertirse en profeta. Es interesante, Benito, porque allí dice claramente que no solamente son hombres impíos, sino que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Amén. Mira, y lo utilizan como licencia para cometer actos injustos, actos inmorales. Y lo vemos, mira, Judas describe claramente y enumera 18 rasgos. Oh, sí. Rasgos que identifican fácilmente: impíos, moralmente pervertidos, niegan a Cristo, mancillan la carne, son rebeldes, gente que blasfeman a los ángeles, son ignorantes de Dios, proclaman visiones falsas, ven cosas donde no las hay. Así dijo Dios, así me dice el Espíritu, así me dice, hermano, visiones falsas. Dice, autodestructivos, murmuradores, criticones, andan según sus propios deseos. Así es. No se sujetan a la verdad. Ni pueden sujetarse. A las autoridades ni a la verdad de la palabra. Personas que usan palabras arrogantes, adulaciones falsas. Así es. Burladores, dice. Los que causan divisiones, son sensuales. Y finalmente, pues no es de extrañarse, como tú lo acabas de decir, carentes del Espíritu Santo. Exactamente. No salvos, hermano. Eso es increíble, pero es una gran realidad que la Biblia nos enseña y es importante destacarlo porque, Benito, nosotros lo vimos en los programas anteriores, cuando el Espíritu dice claramente a la iglesia que en los postreros días, ¿verdad? Como lo dice segunda de Timoteo, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 4, cuando dice que muchos se apartarán de la verdad del evangelio, apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores que por la hipocresía, con mentiras hipócritas, desviarán a muchos de la verdad. Y entonces es por eso que allí nosotros vemos la parábola del Señor Jesús, cuando dice que el sembrador salió a sembrar, pero que el diablo vino y robó la semilla. Pero también dice que algunas semillas cayeron en diferentes
tierras, pedregales, ¿verdad? espinos. Y unas cayeron y dice que en medio que creyeron por algún tiempo. Cuando nosotros nos vamos a Lucas capítulo 8, para ir más concretamente, vamos a hablar, dice, unas cayeron sobre la piedra y son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Amén. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces aquí vemos algunas de las características, algunas de las causas por las cuales muchas personas apostatan de la fe, porque no han iniciado realmente a cimentarse, a fortalecerse, y vienen estos embates del enemigo a través de hombres o mujeres que empiezan muy bien, a mostrarse muy sutilmente, muy buena gente, pero después se quitan la careta y empiezan a manifestar realmente quiénes son. Y cuando vienen estos que no tienen raíz y ven esas cosas, simplemente se van alejando y se apartan porque se asustan, se confunden. Y eso va a suceder en los últimos tiempos. Es increíble, hermanos, porque cada vez lo que estamos narrando nos muestra mucho de lo que estamos viviendo y muchas de las cosas que estamos viendo aún en nuestras congregaciones. Y muchas de las cosas, eso posiblemente nos puede estar trayendo una situación de terror. Por eso encontramos la razón de ser de la exhortación que Judas hace en su carta, que contendamos ardientemente por la fe. ¿Por qué razón? Porque hay una palabra que hemos mencionado repetidamente en estas últimas semanas en este programa, que es la tolerancia. Y nosotros hemos querido, en cuestiones de fe y de verdad, utilizar la tolerancia con quien no se tiene que ser tolerante, sino con quien se tiene que confrontar con el poder de la verdad y de la palabra, para evitar que muchos sean afectados y que muchos sean contaminados. Si la persona no quiere volverse de su error, conocemos que ese espíritu de error es difícil de sacar porque la persona está totalmente aferrada y convencida. Entonces, si ese espíritu de error no puede salir de la persona, nuestra responsabilidad es evitar que ese espíritu de error contamine y dañe el plan de salvación en otros hermanos dentro de nuestras congregaciones, y por eso tenemos que contender. Y creo que los apóstoles, a través de estas narraciones que son experiencias de su vida ministerial, que nos comunican y que nos sirven de enseñanza para nosotros, nos dicen que ellos no claudicaron, ellos no se rindieron, ellos no se detuvieron, ellos no toleraron, ellos fueron frontales, confrontaron el pecado, lo llamaron como tal, señalaron el error, manifestaron. Imagínense cómo Pablo habla en el segundo capítulo de la carta a los Romanos, en el versículo 17, para que nosotros nos demos cuenta la claridad con que lo enfrenta. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice Pablo. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué está describiendo Pablo? Pablo está describiendo un falso maestro. Un falso maestro que dice unas cosas, pero hace otras. Es que el detalle está en que nosotros hemos querido reducir a la apostasía exclusivamente en una falsa enseñanza. Y lo hemos dicho y lo hemos manifestado tanto Carmen como yo reiteradamente. Nadie en su sano juicio va a decir que Jesucristo no es 100% Dios y 100% hombre. Descaradamente desde un púlpito nadie lo va a predicar dentro de nuestras iglesias. Pero caramba, pero va a ser una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo. Es un apóstata, es un falso maestro. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Tú que dices que no es de hurtar, hurta. Tú que dices que no es de adorar a los ídolos,
haces sacrilegio, le estás revelando, eres un apóstata, porque apóstata no es únicamente el que habla, apóstata es el que se comporta de una manera, porque a la larga siempre va a querer justificar sus deseos, su concupiscencia, y va a querer arrastrar a otros en la misma manera de vivir, en la doble vida, en la doble moral, en la apariencia de piedad y en toda falsedad y en todo engaño. Y entonces eso no es contrario al testimonio que nosotros tenemos que ser de Cristo. ¿Cierto? Por eso, Benito, es fundamental lo que hemos comprendido en este tiempo, las causas por las cuales viene la apostasía. Y una de las causas por las cuales viene la apostasía es por el desconocimiento de la palabra del Señor, Así es. por la ignorancia de las Escrituras. Como bien lo señalamos en antes, es importante que nosotros como líderes enseñemos la verdad, Amén. prediquemos la verdad, saquemos a las personas del engaño y de la mentira del enemigo. Amén. Que está utilizando astucias, argumentos que para cambiar el pensamiento de las personas dentro Amén. De la iglesia. Y por eso es fundamental comprender que no utilizará personas, estos espíritus de maldad que operan en los maestros de la apostasía, estoy ordenando las ideas porque son tantas, no van a utilizar a una persona que no tiene conocimiento de la palabra. Exactamente. Va a utilizar a personas que ya tienen conocimiento de la verdad y la van a torcer. Amén. Para entonces llegar a quien ignora las Escrituras. Así es. Y lo vemos en la carta a los Hebreos. Así es. Cuando habla de la apostasía. Así es, aleluya. Y mira lo que dice claramente en el capítulo 5, verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Amén. Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Amén. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Amén. Porque es niño. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Amén. En el discernimiento del bien y del mal. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otro fundamento del arrepentimiento, de obra muerta, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice el escritor, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Amén, amén. Está claramente, Benito, que el escritor de la carta a los Hebreos nos está diciendo que es difícil explicar la circunstancia entre lo que es un niño y un experto en la palabra de verdad. Exactamente. Y está hablando de personas que debiendo ya después de tanto tiempo ser maestros y enseñar la verdad, todavía están en la posición incorrecta frente a la verdad. Así es. Y esos son los más expuestos al peligro de los falsos maestros, de los falsos profetas que vienen y actúan y golpean y empiezan a trabajar en ese niño
para que recaiga de lo que Dios está haciendo en Del su vida propósito de Dios. y se aleje. Por eso dice que el que es maduro es imposible que recaiga. Es imposible que aquel que fue iluminado, que conoció la verdad, que comprendió la palabra, es imposible que el que participa del Espíritu Santo, es imposible que el que gustó o saboreó la buena palabra y los poderes de este siglo venidero recaiga. Amén. Es por eso que cuando uno ve que alguien apostata de la fe, Nunca conoció a Dios. nunca conoció la verdad, Amén. nunca conoció la palabra, porque el que conoce y Es dice, imposible que se vuelva atrás. no se vendrán pruebas, vendrán Y se tentaciones, mantendrá firme. nos caeremos, nos volvemos a levantar, cometeremos errores como seres humanos, pero en el camino de la verdad y afirmados en la fe, indistintamente me caí, voy a levantarme. Ese es un hijo de Dios, ese es un verdadero, Amén. aquella persona que tiene ese alimento sólido que aunque quiera Va a caerse, resistir. el mismo alimento sólido lo mantiene. Lo sostiene, la roca. Lo sostiene, Aleluya. se afirma. Entonces es importante comprender esto para muchos líderes, muchos de nosotros que nos sentimos muchas veces mal cuando la persona se aleja, se separa y se va, producto de su inmadurez también, Benito, porque tenemos que hablar de eso. Claro, es así. ¿Verdad? Y comprender que en realidad no fue que nosotros no predicamos la verdad ni Ni lo enseñamos la verdad. Es que fue inmaduro. La persona fue inmadura, tenía otro pensamiento, nunca conoció a Dios, nunca realmente entregó su corazón, Amén. nunca permitió que la palabra entrara, nunca se dedicó a conocer la palabra. Amén, realmente. En realidad, Amén. aunque predicó la Biblia, aunque enseñó la Biblia, Realmente nunca entró en su corazón, Debió- nunca permitió. debiendo ya ser maestro, Amén. después de tanto tiempo, todavía quieres leche. Aleluya. Entonces eso es importante comprenderlo, que indistintamente de lo que hagan los demás o de quien apostate de la fe, Yo tengo que afirmarme. Aleluya. Miren, hermanos, es interesante porque cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, y eso es algo que está dirigido directamente a todos nosotros, a todo el que vaya a desempeñar liderazgo y a todo aquel que tenga que designar líderes o adjudicar líderes, esta carta fue dejada precisamente para guiarnos. En el capítulo 1 de la carta a Tito, en cuanto a los requisitos de los ancianos y de los obispos, miren lo que le escribe el apóstol Pablo. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí viene la advertencia. Porque hay aún muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, esto lo escribe Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, dividen familias, dividen casas, dividen iglesia. Queda una familia en la iglesia y otra parte de la familia fuera de la iglesia. Hay que taparles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero. Porque, por tanto, repréndelos duramente. Esto le dice Pablo a Tito. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto lo escribe Pablo a Tito, pastor. Cómo él tiene que proceder. Y nos dice a nosotros,
que el discernimiento es para saber, pero el carácter es para actuar y tomar las decisiones y no sentir, ay, pobrecito, ¿por qué le voy a tapar la boca? Pues no, pobrecito, oye, pero si está trastornando casas enteras, pero si está enseñando mentira, pero si está diciendo una cosa y él vive de otra manera totalmente contraria a la palabra. Oye, esto es lo que te está diciendo la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que el humanismo se filtre dentro de las iglesias y nos lleve a una tolerancia de la mentira y a una tolerancia de la apostasía, sobre pretexto de la interpretación de que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Y sobre pretexto de la interpretación de que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, entonces yo voy a tolerar la apostasía dentro de la iglesia y voy a hacer que un montón de ovejas se pierdan, porque yo tenía que dejar que la cizaña contaminara el resto de la grey. No puede ser. Después vamos a hablar sobre esa parábola del trigo y la cizaña y la interpretación que Cristo le da, que no es la interpretación que nosotros mayormente le damos. Bueno, tú sabes, Benito, que para nosotros el tiempo es terrible, ¿no? Para ir, este tema es bien amplio en la Amén. Palabra, en las cartas pastorales, como tú lo acabas de señalar, Amén, amén. la importancia de como pastores corregir lo que haya que corregir Amén. dentro de nuestras congregaciones y la importancia de estar ejercitado en el discernimiento del bien y del mal para poder identificar estas falsas enseñanzas, estos apóstatas, estos maestros de maldad que se infiltran dentro de las iglesias. Y también es importante comprender algunos aspectos fundamentales que nos dan luces o señales que evidencian que la iglesia está pasando o que los ministerios están pasando por un momento de apostasía. Así es. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es la vida frívola de los cristianos, la vida libertina, libertina, la insensibilidad a la santidad a Dios. Así es. Porque ahora cuando predicamos de santidad a Dios, pues las personas se incomodan, se molestan. sienten la santidad como una ofensa, como un ataque personal a su vida, a la su vida manera de de la vivir. persona, a su manera de vivir. Tienen que respetar mi manera de vivir. Entonces, quieren que haya una naturalidad frente al pecado. Una aceptación. Una aceptación, Una tolerancia. Tolerancia a la práctica del pecado. Y es importante que tomemos algo bien en cuenta, que tú lo has remarcado mucho en estos programas, y es ¿cómo decirlo? La poca consideración a lo que es la adoración y la alabanza, la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Empiezan a criticar lo que es el mover del Espíritu, empiezan a criticar y a ver como ridículo y extravagante el hablar en lengua, en la manifestación del danzar, en la manifestación del Espíritu Santo, en la mucha oración, mucha adoración, y empiezan pues a tratar de despreciar lo que es la sana doctrina, lo que es el fundamento de la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos que se habla de Jesús, del ministerio de Jesús, ellos quieren oír pensamientos de éxito, de bendición, de prosperidad, que le alimenten el yo. Y las 5 escaleras para lograr el éxito. Las 5 leyes del éxito. Y ven la sana doctrina o la enseñanza de la Biblia como algo ortodoxo, algo pasajero, cuando dice Hechos de los Apóstoles claramente que los fundamentos de la iglesia es la doctrina de los apóstoles, que es la profecía de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento, el nacimiento, la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, la resurrección y la ascensión. Eso es lo que estamos llamados a enseñar y a predicar. Y cuando vemos Hechos de los Apóstoles, nos enseña claramente en el versículo 2, verso 42,
dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Así es. Ese es el fundamento de la iglesia. Ya no queremos orar. ¿Cómo podemos evitar que estos falsos maestros, estos maestros del mal y esta doctrina de demonios se infiltren sutilmente dentro de la iglesia a cambiar pensamientos por argumentos humanos si no tenemos oración, si no tenemos enseñanza de la sana doctrina y no tenemos una marcada diferencia entre lo que es la mentira y la verdad? Aleluya, es imposible. Como decimos, lo que es Dios y el diablo. Amén. No está claramente diferenciado. No, porque se le da relevancia a muchos aspectos donde el protagonismo es el hombre y no Dios. Así es. Donde el protagonismo es lo material, lo humano y no lo divino. Es inclusive, miren hasta dónde hemos llegado en el caso de los especiales que se hacen en algunas congregaciones. Y hablamos de los especiales, a veces los hermanitos o las hermanitas que van a adorar o que van a cantar una alabanza. La pregunta es, ¿los especiales es para adorar a Dios o es para lanzar un nuevo ministro o una nueva ministra de alabanza a la fama? A veces pareciera que los especiales son una oportunidad de lanzar un nuevo talento para que lo conozca la iglesia y no para adorar a Dios. Entonces ahí estamos desviando el sentido de lo que son nuestras reuniones y nuestras congregaciones. Y por eso es importante comprender lo que está sucediendo en nuestros altares, Amén. en nuestros púlpitos. Nuestros púlpitos deben de ser para adorar a Dios, Amén. para la oración, para predicar la sana doctrina. Amén. Nuestros púlpitos no es para hacer show shakirismo, Aleluya. no es para competencia entre los ministros de adoración y de la alabanza, ver quién canta mejor. No es para hablar de mis predicadores, experiencias para que todo el mundo lo vea, lo grande que soy. o los predicadores más Rambo saca la bazooka, o los predicadores de la última revelación. Hermano, no hay última revelación, ya la palabra está escrita. Prediquemos la palabra, llevemos a las personas al camino de la verdad y el camino de la santidad y del temor a Dios, que es lo que realmente nosotros debemos, es nuestra misión y es nuestro deber, no la politiquería. Aleluya. No permitir que entre se sustituya la Biblia por los libros, se sustituya la Biblia por la psicología, por la psiquiatría, por la nueva era motivacional, por decirle al hombre, tú puedes. Yo no Visualízalo. Yo no puedo sin Cristo, hermano. Visualízalo, Entonces, tú puedes. ¿Dónde está la visualización en la Biblia? No la encuentro, pero en los púlpitos se dice esas cosas. Entonces, amados hermanos, el antídoto frente a esas cosas es humillarnos. Amén. La humildad es fundamental en este tiempo. El Señor nos puede usar porque somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Amén. Pero debemos tener corazones humildes y arrepentirnos, hermanos, si hemos cometido errores, si nos hemos alejado, si nos hemos apartado de la verdad, escuchando otras cosas que la gente habla, que los pastores se roban los diezmos, que los pastores tienen mejores carros que tú, que esa iglesia, que la otra iglesia. Hermano, nosotros no vamos a buscar iglesia ni pastores, nosotros vamos a buscar a Cristo. Nosotros vamos a las iglesias a congregarnos para llenarnos del Señor, para buscar la verdad de la palabra, para vivir en ella, para que la palabra y el Espíritu cambie y transforme nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Nosotros tenemos que regresar a la Biblia, Benito. Tenemos que regresar a la palabra del Señor y empezar a abandonar aquellos pensamientos que son normales en el mundo, son normales en la psicología, que son normales cuando vivíamos sin Cristo. Pero ahora a nosotros como hijos de Dios, como nueva criatura, nos rige las sagradas escrituras, la sana doctrina, y nosotros tenemos que procurar vivir el fundamento de la fe y de la verdad que está establecida en esta palabra, Benito. No podemos salirnos de ella. Mira, a mí me puede predicar, me podía predicar que Dios lo tenga en su gloria. Billy Graham, el hombre más ganador de almas de estos siglos, el mayor evangelista. Podía yo leer el libro de Billy Graham, pero no tenía
superioridad por encima de la palabra. Primero la palabra, ahora le damos prioridad a los libros de todo el mundo. Yo no estoy en desacuerdo de los libros. Pablo le dice a Timoteo, tráeme los libros. Amén. Libros teológicos, doctrinales, Amén. que nos ayuden a alimentarnos más, pero no pueden estar por encima de la verdad de la palabra. Exactamente. No pueden estar, mi pensamiento jamás puede estar Por por encima encima de la palabra. que es la palabra de Dios. Yo puedo pensar que es así, o que a mí me funcionó así sin Cristo, pero en Cristo lo que me funciona es lo que dice la palabra del Señor. Y si yo no tengo eso bien claro, vendrán personas que van a infundir en mi pensamiento su pensamiento, Exactamente. influenciado por estos demonios Así es. que nos van a apartar de la verdad. Amén. Hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que comprender, que una de las causas por las cuales la gente apostata es el hecho de los pensamientos. Los pensamientos. Y ese es uno de los puntos que no hemos podido tratar, y creo que ya no vamos a poderlos tratar, cómo los maestros de la verdad con el candidato apóstata encuentran su discípulo ideal. Porque es el perfil del candidato apóstata. Es el maestro de la maldad. Los maestros de maldad, que son espirituales, con el candidato apóstata. El perfil del candidato apóstata es aquel que anda buscando cosas nuevas, anda buscando conocimientos que nadie tiene. Entonces ese se vuelve en un candidato, dice el maestro de la maldad, este mismo. Ahora me le aparezco a este como ángel de luz, ahora le meto un sueño y una falsa visión y él va a quedar creyendo en todo lo que le voy a comunicar porque él está buscando cosas nuevas. Y le voy a enseñar la Biblia. Entonces el candidato apóstata, como no está bien fundamentado en la fe, empieza a escuchar sin darse cuenta que no es el Espíritu Santo el que le está hablando. Es las tinieblas las que le están hablando y las que lo están instruyendo, y termina metido en el espíritu de error. ¿Cómo puedo yo, porque yo me pongo en el pensamiento de los que están escuchando, comparar lo que dice la palabra: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y verán visiones, y soñarán sueños, y profetizarán frente a esta apostasía y frente a estos apóstatas, porque Dios sigue hablando de diferentes formas a nuestra vida con la palabra. Pero lo importante de esto, Benito, que los que nos están escuchando sepan que cada visión y cada sueño, cada profecía debe filtrarse con la palabra, porque Dios habla en su palabra. Amén. Dios no va a hablar algo nuevo o algo raro. Dios va a hablar lo que está en su palabra, lo que está establecido en su palabra. Ahora, yo puedo comprender la diferencia entre profecía y ciencia, porque eso es una parte que se va a mover. La ciencia se va a mover mucho en este tiempo. Cuando hablo de ciencia, es el conocimiento de algo oculto, algo que yo desconozco de Benito, pero que Dios sí conoce. Y me revele a mí para poder yo exhortar, edificar y consolar a Benito. ¿Verdad? Eso es algo muy diferente a profecía, a sueño y a visión. Pero si yo desconozco la sana doctrina que me enseña sobre esto, va a venir un falso maestro, un apóstata, y me va a deslumbrar con lo que me va a decir, y yo voy a caer en su mentira, en la mentira del padre de la mentira, que es el diablo. Aleluya. Así que bueno, Benito, se nos fue el tiempo. Aleluya. No sé si quieres terminar de concluir algo. Yo creo que, hermanos, durante estos programas han sido de gran edificación para todos nosotros, para ustedes y también para nosotros. Amén. Amén. Ha sido de edificación para nuestras vidas. Ha sido necesario, porque en este tiempo de tanta tribulación, de tanta confusión, necesitamos la dirección del Espíritu Santo y ser entendidos para no dejarnos engañar. Y para poder proteger a otros, a los cuales Dios ha confiado en nuestra mano, del engaño, de la falsedad, y mostrarla tal cual es. Entonces eso es fundamental, porque si no tenemos eso, podemos sentir, oye, yo sé que me estaba mintiendo, pero no supe cómo rebatir la mentira que me estaba diciendo. ¿Por qué? Entonces me quedo callado. Aunque sé que me está mintiendo, me quedo callado porque no sé cómo rebatirla. Eso es lo que le preocupaba a Judas.
A Judas le preocupaba, oye, que la sepamos y no sepamos cómo hacerle frente. Y toda la experiencia de los apóstoles fue cómo hacerle frente a toda esa falsedad. Yo creo que tenemos que volver a la Biblia. Amén, eso es tenemos fundamental. que volver a la sana doctrina, tenemos Sí. que volver a la escuela dominical. Aleluya. Muchos de nosotros. Y a la escuela dominical que enseñe una teología y una doctrina sistemática conforme a lo que dice la Biblia. Tenemos que procurar capacitarnos en la palabra. Amén, amén. Procurar ir a institutos bíblicos que nos ayuden. Amén. Centros bíblicos en nuestras iglesias Así es. que nos ayuden a conocer más de la verdad, Orar. a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. No a leer libros, hermano, no dediquemos tiempo a leer los libros. El libro es la añadidura. Leamos la palabra del Señor, aunque te dé sueño, párate y léela de pie para ver si te vas a caer dormido de pie. Por eso creemos que lo más importante es volver a la palabra. Volver a la palabra Volver a la Biblia. y volver a una vida de oración. De oración. Y el tener una mente de oración que es fundamental y no la oración, porque cada cual puede armar su propio sistema de oración, sino una oración dirigida, genuina, movida por un corazón realmente entregado a Dios que busca al Señor y una oración guiada también por el Espíritu Santo. Eso es fundamental para poder estar apercibidos porque los tiempos son malos, Sí. hermanos. Los tiempos Bueno, son malos. se acabó el tiempo, hermanos. La próxima semana vamos a estar con ustedes tocando más temas. Estén pendientes de Amén. los temas que vienen la próxima semana, Así es. que lo vamos a estar Anunciando, compartiendo amén. en las redes sociales. Recuerda visitar nuestros canales de YouTube, Ministerio Jesucristo, Imperio de Vida, el canal de YouTube Carmen de de Cañate. Cañate y el canal de YouTube Fundación Soplo de Esperanza y Vida. Amén. Y también todas nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y también estamos en LinkedIn. Aleluya. Estamos proyectando, estamos analizando ciertas ideas que el Señor nos ha dado para que la palabra siga corriendo y sea Amén. glorificada y usted pueda ser edificado en la sana doctrina, en la enseñanza de la verdad que Dios ha puesto este sentir en medio nuestro. Así que visite nuestros canales. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy y a aquellos también que van a reproducir el programa Claro que sí. posteriormente. Estamos muy gozosos por aquellas personas que nos han manifestado, pues que siguen las enseñanzas a través de los canales. Hemos tenido la oportunidad Así es. de compartir con muchas personas que nos están animando a seguir en estas enseñanzas que son de mucha edificación para el pueblo del Señor. Así que se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate, Aquí aquí en A los pies del Maestro Live. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos, y acompáñenos la próxima semana donde vamos a continuar con estos programas A los pies del Maestro Live sobre un tema que les será anunciado previamente para que usted procure sintonizarse, procure darle seguimiento a estas enseñanzas que son para la edificación de todos, de ustedes y también la edificación de nosotros en Cristo Jesús. Hasta pronto.